que tú estés presente. Y esas 4 palabras son: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y vamos a hablar sobre esa, la historia del Ho'oponopono. Y la vas a practicar. Y créeme que te va a funcionar. Y cuando te explique de qué se trata, vas a quedar fascinado de ese programa. Y lo vas a agregar a tu vida. Y personas que de plano, tal vez a lo mejor en tu vida les has caído de la patada, después te van a adorar y te van a respetar. No adorar como un Dios, pero te van a admirar más. Porque esas 4 palabras son tan poderosas que hasta el más gallito le baja todo, los pantalones, como dicen. Esos que la llevan de sabelotodo y orgulloso, les baja la moral. Porque esas 4 palabras llevan una frase de 4 letras: amor. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y esas 4 palabras tienen un significado. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Por mientras, vamos a ir a una pequeña pausa porque vamos a hablar de el tema que el primero, no el segundo, no mi hija no cree en Dios, sino que el primero. Que sería: ¿por qué los ateos saben más sobre la Biblia que los religiosos? ¿Y a qué se debe eso? Porque alguien me estuvo preguntando y salió un artículo de esta chava que se llama Diana Montaño. Un saludo para Diana. Ya tengo mucho rato que no me comunico contigo, ¿ok? Y ella pasó una experiencia y se desesperó. Te hablé de la vez pasada, en la semana pasada hablamos sobre: ¿puede existir un Dios si nadie cree en él? Porque Bertrand Russell dijo al respecto: no pretendo probar que Dios no existe. El Dios cristiano puede existir. Igualmente puede existir los dioses del Olimpo. ¿Te acuerdas de Zeus? El antiguo Egipto de Babilonia. Pero ninguna de esas hipótesis es más probable que la otra. Se encuentran fuera de la religión, fuera de la región del conocimiento comprobable, y por lo tanto no hay razón para considerar ninguna de ellas. Y esto era porque en el artículo anterior del tema, ¿puede existir un Dios si nadie cree en él?, fue porque los griegos, en la época griega, creían en Zeus. Pero como el hombre va evolucionando con el tiempo, Zeus desapareció de la historia. Alguien me dijo, una amiga aquí: Marco, pero esa era mitología griega. Ok, ¿podríamos llamarle a Dios mitología latina? Si el día de mañana, 20 años más tarde, todo el mundo deja de creer en Dios, ¿qué va a ocurrir? Va a dejar de existir y a lo mejor se adora otra cosa. Por eso venía la pregunta que hacíamos antes: ¿puede existir un Dios si nadie cree en él? Y la historia nos demuestra que no. Porque ninguno de los dioses del pasado siguió existiendo al momento que la gente dejó de creer en ellos. Ahora la pregunta para ti sería: si ese Dios en el que tú crees hoy, ese Dios, 4 letras, D-I-O-S, Dios, ese que nos metieron con una pistola en la cabeza hace 600 años, cuando los españoles vinieron, que forzaron a nuestros indios a creer en ese Dios. Es que ellos sacrificaban gente, estaban retrasados. So what? Ellos iban a evolucionar de todas maneras. Los indios americanos no sacrificaban gente, pero mira cómo los trataron. Ellos mataron millones de personas en el nombre de la cristiandad. Y supuestamente estaban más avanzados que nosotros.
Y es por eso que esto es fácil de entender. Si usted es cristiano, cree que existe solamente un solo Dios llamado Jesús, y por lo tanto no cree en la existencia de Alá, Vishnu, Júpiter, Waheguru o cualquiera de los otros cientos de dioses que otra gente hoy en día todavía cree, escucha bien, tú crees en Jesucristo y en Dios, que podría ser lo mismo, algo que los testigos de Jehová no creen. Ellos creen nada más en Jehová. Pero la pregunta para ti es la siguiente: testigo de Jehová, cristiano, católico, lo que sea. Testigos de Jehová usan Jehová, ¿verdad? Ese es su Dios, no Jesús, Jehová. Cristianos usan a Jesucristo. Católicos usan a Dios y a Jesucristo. Esto es fácil de entender. Si usted es cristiano, testigo de Jehová, católico, de cualquier religión que cree que existe solamente un solo Dios, que es el tuyo, llamado Jesús, por lo tanto, no cree en la existencia de Jehová, Alá, Vishnu, Júpiter, Waheguru. ¿Y sabes por qué te lo menciono? O cualquiera de los otros cientos de dioses que otra gente hoy en día, hoy, no estoy hablando en la historia griega, hoy en día todavía creen. Entonces, Stephen F. Roberts resume la situación muy bien, y aquí te va la frase. Grábate esta frase. Yo sostengo que ambos somos ateos, tú y yo, porque tú crees en Jesús, tú crees en Jehová, yo creo en un ser superior, María cree en Jesucristo. Entonces, dice Stephen Roberts, yo sostengo que ambos somos ateos. Yo solo creo en un Dios menos que usted. Cuando usted entienda por qué rechaza a todos los otros dioses posibles, usted entenderá por qué yo rechazo al suyo. No creas lo que el pastor o el sacerdote te dice. Tú investiga también. Un sabio investiga lo que un tonto da por hecho. Vamos a repetir el pensamiento porque esto lo vamos a llevar a la práctica. Yo sostengo, dijo Stephen Roberts, que ambos somos ateos. Yo solo creo en un Dios menos que usted. Cuando usted entienda por qué rechaza a todos los otros dioses posibles, usted entenderá por qué yo rechazo el suyo. Ahora vamos a llevar todos estos pensamientos a la práctica. Todas las semanas leemos noticias en referencia a grupos en los Estados Unidos, particularmente conservadores, y ahí te va, como el Tea Party, tratando de implementar rezos en lugares públicos como escuelas o establecimientos gubernamentales, o tratando de involucrar sus creencias, al igual que en los tiempos primitivos, para justificar las cosas buenas o malas que ocurren diariamente. O sea, que usan a Dios, usan a Jesucristo para echarle los males de lo que está ocurriendo en el planeta. Ellos están, y ahí usan, que mira que Dios, por eso Dios tiene que estar con nosotros, y Jesucristo está con nosotros, y ellos nos van a ayudar si tú te unes a nosotros. Habrá notado que a los conservadores les encanta utilizar la palabra Dios constantemente, ya sea en sus discursos, razones o explicaciones de cualquier tema. Ahora me entienden por qué siempre les he dicho que la política y la religión son dos cosas que tienen al hombre pisoteado en el piso.
Esas dos cosas. ¿No? Observa. Escucha al Tea Party cada vez que habla. Y habrás notado que a los conservadores les encanta utilizar la palabra Dios constantemente, ya sea en sus discursos, razones o explicaciones de cualquier tema. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué sería? Porque la gente religiosa, aquella que está convencida que su Dios existe, tal cual como los griegos creían y como los egipcios, como los mayas, los aztecas y los indias y los incas, tienen la necesidad imperiosa de constantemente forzar y convencer al resto de la humanidad que aquello que ellos creen es verdad universal. Y aquí viene, mira, para que proceses esa información. Y lo siento por aquellos. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y la realidad es que si existiese un Dios todopoderoso y omnipotente, tal Dios no necesita que nadie lo defienda, y mucho menos que la gente le esté constantemente dando instrucciones o sugerencias o pedidos personales a través de rezos y oraciones. Ahí te va, te lo voy a explicar, te lo voy a repetir. La realidad es que si existiese un Dios todopoderoso y omnipotente, tal Dios no necesita que nadie lo defienda, y mucho menos que la gente le esté constantemente dando instrucciones o sugerencias o pedidos personales a través de rezos y adoraciones. Y la principal razón por la cual esta gente, o sea, tú que me estás escuchando, pretendes imponer tus creencias a todos, es por la simple razón de que tienen miedo de que su Dios deje de existir. Esa es toda la razón. Tú tienes miedo y tú por eso impones tus creencias a todos. ¿Y sabes por qué? Es sencilla la razón. Porque tú tienes miedo de que tu Dios deje de existir. Así de simple. Al igual que todos los dioses del pasado, de todas las civilizaciones que tuvo la humanidad, todos esos dioses ya murieron. Los dioses que hoy billones de personas creen será en algún momento del futuro pura mitología. Así que cuando alguien toca la puerta y viene y te impone sus creencias, es sencilla la razón. Tienen miedo de que su Dios deje de existir. Y la razón principal, aquí va, mira, hasta en grande me lo mandó aquel, por la cual los religiosos detestan el crecimiento del ateísmo, es por la amenaza que esto representa para la existencia del Dios en el cual ellos creen. La razón principal por la cual los religiosos detestan el crecimiento del ateísmo es por la amenaza que esto representa para la existencia del Dios en la cual ellos creen o en la cual tú crees. Dios y los dioses existen, son reales. La gente los puede sentir en su corazón. La gente puede incluso llegar a llorar por ellos. Pero esa existencia es producida por nuestra propia imaginación, por nuestra capacidad de inventar aquello que deseamos o ignoramos. Te recomiendo que veas el filme Mondo Cane o Mondo Cane. Se escribe Mondo Cane. Fue filmada en 1962